cuando vimos la remisión, vimos, por ejemplo, un contrato, ¿verdad?, en el que alguien le debía, perdón, al acreedor, y el acreedor le hizo una quita, lo condonó con 400,000 pesos, me parece que decía ahí. Agarró la casa, ¿verdad? Le quitó 400,000. ¿Sabes qué? Me debías 8, te presté 1,000,000, me debías 8 millones de intereses y bueno, me das una casa de 5, bueno, ok, esos 2 que están pendientes te los perdono. Pues, ya está bien, bien en el suelo, pues. Bueno, pero en ese entonces eso implica una transacción, ¿ok? Porque si el acreedor está diciendo que a él le deben intereses de más, ¿verdad? O sea, más intereses, y que los está condonando, o sea, cabe aquí, cabe en transacción, o sea, ese apoderado debe tener poder para transigir, ¿ok? En su caso, fíjate cómo aquí dice, para hacer cesión de bienes. Híjole, no es cesión de bienes, es un perdón. Entonces empiezan los problemas, ¿no? Lo ideal es que le metieran en el poder todo esto para que él pudiera realmente, para que el día de mañana no te vayan a decir que no es válida esa transacción. Y una cosa bien interesante, fíjate. Por ejemplo, en una ocasión me tocó en un juicio en el que se estaba discutiendo cuál es el límite de propiedad de un terreno. Había 2 terrenos colindantes y entonces la discusión era con dónde era el límite de propiedad. Finalmente llegan a un acuerdo. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo, pues que sea en tal punto. Bueno, está bien. Nos va a salir más caro el abogado que lo que vale el terreno, ¿no? De cuenta. Bueno, y entonces ya llegan a un punto, y entonces, por ejemplo, ahí el apoderado, vuelve a lo mismo, necesita que esté expresamente señalado en su poder la facultad para transigir. Ok, acuérdate que en la transacción, transigir viene de transacción, es el contrato, lo van a ver el semestre que viene ustedes en contratos, ¿verdad? Es el contrato en virtud de las partes, se hacen recíprocas concesiones, ¿verdad? Para evitar una controversia presente o futura. Y se da cuenta, pues alguno de los dos creen que su terreno debe llegar hasta tal punto, y el otro piensa que no, que debe llegar hasta tal punto. Entonces los dos de alguna manera pueden estar perdiendo algo, ¿verdad? En el momento que llegan a un acuerdo, pues como uno de los dos tiene que tener la razón. Jurídicamente hablando, el juez a alguno le tiene que dar la razón, ¿verdad? Aunque los dos a lo mejor tuvieron la razón, bueno, pues el juez le va a dar la razón al que mejor demuestre o cosas así. Bueno, entonces a lo que voy es que en ese, por ejemplo, si alguien va con un poder para pleitos y cobranzas, con la facultad de transigir, y hacen un convenio en el juicio, donde dicen, ni tú ni yo llegamos a que el punto límite, la división entre este terreno y el otro, va a ser tal. Un apoderado con su poder de pleitos y cobranzas, con la cláusula expresa para transigir, puede, vamos a ponernos aquí en el medio. Hola, porque luego estoy volteando por un lado siempre. Y es que el cuadrito está de este lado. Entonces, la pregunta es si es válido ese contrato de transacción que haga un apoderado con un poder para pleitos y cobranzas con la facultad de transigir, en la que se determine cuál es el límite de propiedad. ¿Será válido? Pues sí, ¿no? Porque ya se le está dando esa cláusula especial. ¿Alguien más que quiera opinar? Gracias por tu valentía. ¿Quién? ¿Alguien más? Frida. Yo creo que sí, también es válido. El problema aquí es el siguiente, que en el momento en que alguien está determinando el límite, o sea, en que por evitar el problema, por resolver el problema, determina cuál es el límite de la propiedad. Si bien es cierto está transigiendo, lo cierto es que el poder para pleitos y cobranzas no va a ser suficiente. ¿Qué necesita? ¿Un poder para qué? ¿De administración o de dominio? De dominio. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera puede estar perdiendo el terreno que originalmente le pertenecía, ¿verdad? Y por evitar el problema, resuelve, no, sabes que ni tú ni yo, que sea tal el límite. Bueno, entonces de alguna manera pudiste haber hecho disposición del terreno que originalmente te correspondía, a lo mejor perdiste. Entonces ese poder
O sea, la persona que quiere hacer ese convenio, no es suficiente la facultad de pleito, el poder de pleitos y cobranzas, que es para acudir a un juicio, y con la facultad de transigir, sino que, oye, pues de alguna u otra manera, puedes estar perdiendo, y entonces ese implica que sea un poder para actos de dominio, ¿ok? Y además con la cláusula de transigir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona está perdiendo algo de su patrimonio. Entonces, por ejemplo, en el caso que veíamos de que alguien esté condonando intereses, híjole, ahí también pudiera ser que se requiere una cláusula de dominio. ¿Por qué? Porque estás perdiendo los intereses, o sea, el apoderado está perdiendo los intereses que le correspondían a su representado, pues, ¿no? Y entonces ya es un acto de disposición de lo que está haciendo de su patrimonio. Pero alguien, pues, no, hombre, esos intereses no tiene derecho a ellos. Pues hoy por hoy él piensa que sí, ¿verdad? Y entonces es muy probable que le van a pedir además, o sea, o que el otro, además la otra parte, por precaución, oye, ¿sabes qué? Que tienen además un poder para acto de dominio. Oye, yo tengo el poder para pleitos y cobranzas. No, no es suficiente porque pues estás perdiendo algo, estás perdonando y entonces eso está menoscabando el patrimonio de tu representado y entonces vas a requerir un poder para actos de dominio. En fin, nada más para que lo tengan en cuenta por si algún día les toca hacer una transacción de ese tipo, sepas que, oye, cuidado con que el otro tenga el poder para actos de dominio. Bien, vamos a continuar. Estamos viendo la prescripción. Y entonces, fíjate, te dice en la prescripción negativa, la positiva, pues ya sabes, es la usucapión, que la viste en bienes. Y esta es la prescripción negativa, que es muy importante conocerla, porque es una de las defensas que normalmente alega el demandado, ¿verdad? No, espérate, la deuda ya prescribió. ¿Ok? Fíjate, una cosa, estoy en la página 450. Dos páginas antes de concluir, o sea, una página antes de concluir el capítulo, y te dice que el juez tiene que declararla. O sea, no va a ser oficiosa, a diferencia de la caducidad que vamos a ver más adelante. ¿Ok? En la caducidad, el juez la declara oficiosamente, aunque las partes no lo aleguen. Aquí la prescripción la tienes que alegar. O sea, vamos a imaginar que alguien demanda una deuda que está prescrita. El autor te dice que no prescribe. Alguien demanda una deuda que está prescrita, te la demanda al año número 12. Y el demandado, pues, no se sabe las reglas de la prescripción o lo que tú quieras, y no hace valer la prescripción. El juez no lo va, él no lo va a hacer oficiosamente. Te dice aquí, fíjate el último punto. Antes de renuncia a la prescripción, ahí te dice, el juez no la va a decretar oficiosamente. O sea, aunque existe la prescripción, si el demandado no hizo valer la prescripción, el juez no lo va a hacer él oficiosamente. Debió haberlo hecho valer el demandado, a diferencia de la caducidad. ¿Ok? Entonces debió haberlo hecho valer el demandado. No lo hizo. Bueno, pues qué pena, ¿verdad? Entonces no hizo valer la excepción de prescripción y el juez no la va a tomar en cuenta y entonces como si la deuda no hubiera prescrito. Más adelante te dice, bueno, una de las ventajas de la prescripción es que la persona, el deudor, ya no tendría que estar guardando todos los comprobantes de pago que tenía, ¿verdad? Ya no los tiene que, él simplemente ya, si la deuda ya está prescrita, entonces con demostrar en un juicio que está prescrita, ya no tiene que demostrar en juicio todo. No, fíjate, y te pagué tanto y te pagué, no, espérate, ya la deuda que están demandándote ya está prescrita, entonces ya no tienes que estar guardando todos tus comprobantes. Viene más adelante, te dicen, está prohibida la renuncia a la prescripción, la renuncia a futuro. La renuncia a pasado sí la puedes hacer valer, ¿ok? Algo así pasa con los alimentos, les decía la clase pasada. Los alimentos a futuro sí los puedes renunciar, los a futuro no los puedes renunciar, los pasados sí los puedes renunciar. ¿Por qué? Porque lo que quiere el legislador es proteger la subsistencia, la sobrevivencia de la persona. Y si hasta el día de hoy, ¿verdad?, la persona ha vivido sin los alimentos, pues puede renunciar a ellos, ¿verdad?, a los ganados, ¿verdad? Puede decir que no los quiere, entonces puede renunciar a los ganados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está, vamos a decir, no está en juego la vida de la persona, aunque tú te acucho, ¿verdad?, todo flaco, ¿verdad?, lleno de pulgas y demás, pues realmente como que, bueno,
la ley permite que los alimentos pasados los puedas renunciar porque ya no, realmente no los necesitas para subsistir, aunque traiga un hambre de la fregada el acreedor alimenticio. No, ¿por qué? Pues porque si en los últimos, o sea, si estás reclamando los alimentos de hace tantos años, pues el día de hoy estás vivo. Entonces realmente no es, vamos a decir, no es tan imperioso, tan necesario, ¿verdad? Que si puedes o no puedes renunciar, pues estás vivo. Entonces realmente por eso la ley permite que los alimentos pasados sí los puedas renunciar. Los futuros no, no sabemos qué te va a pasar el día de mañana, ¿no? Pero los pasados sí, ¿por qué? Pues porque estás vivo. O sea, si lo que quiere el legislador es de alguna manera garantizar la subsistencia de la persona, pues está garantizado, ¿por qué? Porque está vivo, ¿verdad? Bien. Entonces te dice aquí más adelante el autor, la prescripción puede renunciarse, dice, no la futura, porque si no todos los acreedores le pondrían en los contratos, ¿verdad? En este acto el deudor renuncia a la prescripción que pudiera suscitarse. No, entonces, ¿sabes qué? Dice, la futura no la puede renunciar, pero la pasada sí. Entonces te dice, fíjate, dice, en cambio, la prescripción ganada es renunciable. Y entonces ahí volvemos a lo mismo. Si la persona no hizo, vamos a ver, una cosa más, en fin, a lo mejor el deudor no hizo valer la prescripción, pero a lo mejor el deudor, vamos a imaginar el siguiente caso. Fíjate cómo lo hacen en la práctica. Vamos a imaginar que el deudor, el acreedor, tiene una deuda que está prescrita. No me acuerdo por ahí, pero por ahí te lo dice el autor. Cada pago que haga el deudor es un reconocimiento de que existe la deuda. Ando buscando. Bueno, por ahí te lo leí, me acuerdo claramente que lo leí. Y entonces te dice el autor, cada pago que haga el deudor de una deuda está tácitamente reconociendo que la deuda existe. En cada pago que haga el deudor está tácitamente reconociendo que la deuda subsiste, está reconociendo a fulanito como su acreedor, está reconociendo que la deuda está vigente, ¿ok? En cada pago que hace. Y entonces, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué es lo que hace un acreedor picudo? Bueno, pues hace lo siguiente. Vamos a imaginar que tiene la deuda que tiene más de 10 años. Muchas veces ya te dije, bueno, el deudor original, o sea, el crédito fue contratado con un banco y el banco no le pudo cobrar ahí al deudor por la razón que sea. Y entonces esa cartera vencida la cede, la vende a otra persona. Hay un despacho de abogados que se dedica a cobrar y no sé qué. Y pues igual le hacen intento y pues no puede cobrar por la razón que sea. No encuentra al deudor. Se fue a trabajar a Estados Unidos y pues no lo encuentra y no lo encuentra y no lo encuentra. Y pues igual esa cartera se la pasan a otro y a otro y a otro y a otro y en fin, ya quién sabe a dónde va. Y entonces, pero a lo mejor ya pasaron 10 años. Entonces, ¿qué es lo que hace un acreedor picudo? ¿Qué te imaginas que hace un acreedor picudo para poder cobrar una deuda que tiene más de 10 años que no ha sido pagada? Rodrigo, ¿qué se te ocurre que va a ser un acreedor picudo? ¿No prescribe a los 10 años la deuda? Ya prescribió a los 10 años. Pero ¿qué te imaginas que hace él para poder cobrar a pesar de que ya pasaron los 10 años? Pues inventa un cheque falso o algo así que el deudor le pagó. Así es. Va a inventar un pago del deudor. ¿Verdad? Eso es lo que hace un acreedor picudo. Y entonces, a pesar de que pasaron 10 años, ya te dije, el pago que hace un deudor es un reconocimiento tácito de que la deuda está vigente. Y entonces, el picudo va a hacer eso. ¿Sabes qué? Tú me hiciste, vamos a imaginar que fuera un banco, tú me hiciste este depósito en enero de este año, a pesar de que la deuda tenía 2 años de prescrita, de los que pasaron 10 años. Entonces, tú me hiciste este depósito en enero de este año y entonces eso es
un reconocimiento del adeudo y entonces vuelven a empezar los 10 años. Eso es lo que hace un acreedor picudo, ¿verdad? Y entonces, es bien común que el acreedor que tiene una deuda que está prescrita va a inventar un pago del deudor. Y entonces ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Hay que distinguir, una cosa es la prescripción ganada y otra cosa es la prescripción consumada. Son distintas. La prescripción ganada, entre comillas, no existe, ¿no? Vamos a imaginar que alguien lleva, de los 10 años, lleva 5 años que no le cobran. Y él hace un pago. Pues vuelven a empezar los 10 años. Entonces, la prescripción que llevaba ganada, la prescripción que todavía no es prescripción, ¿verdad? Lo que llevaba, el término que llevaba ganado, se borra y vuelve a empezar uno nuevo. Hay una interrupción. Entonces, la prescripción ganada, todavía no hay prescripción, pero así te dice la ley. La prescripción ganada, entonces, es interrumpida y empieza a contar otra vez. Pero es muy distinto el caso a la prescripción consumada, donde ya pasaron los 10 años. Entonces, por ejemplo, en materia mercantil, esta es la materia civil, ¿ok? El autor te dice, la prescripción ganada es renunciable. Entonces, ¿qué va a hacer el acreedor? Pues va a hacer eso, te presenta, te dice, ¿sabes qué? Tú me hiciste tales pagos. Aquí están los depósitos que me hiciste en el banco, ¿verdad? Y entonces lo que tendría que hacer el demandado es, no, yo no te hice sus depósitos, ¿verdad? ¿Quién los hizo? No sé, pero yo no los hice. Entonces, como dice, le revierte, como es un hecho negativo, le revierte la carga de la prueba al actor. Tú demuestras que yo los hice. Tendrías que demostrarlo pues con una transferencia bancaria, con un cheque, como se dijo ahorita, ¿verdad? En fin, que demuestres que efectivamente yo los hice. Porque si no, el puro depósito, pues tú mismo inventas un depósito y ya me dices que ya yo hice un pago y no es cierto. Bueno, fíjate en esta tesis. Aquí estamos. Bueno, esto ya lo quitamos, ya no sirve para nada. Y estamos con... Fíjate, para los que no saben, ahí estás viendo la página del Semanario Judicial de la Federación, ¿verdad? Sí. Bien. Fíjate, el Semanario Judicial de la Federación, semanario, cada semana se publican las decisiones más importantes, las decisiones de los tribunales. Pues. Por eso se llama semanario, porque era cada semana. Y antes era en libros, hoy en día pues lo tenemos digital. A mí me tocó estudiar todas estas tesis en libros. No, hombre, era un rollo. Para cada punto. O sea, para encontrar una tesis, pues cuando la encuentras no sé, entre 10 millones de tesis, pues ¿cuándo la vas a encontrar? Nunca. Y había índices y demás, pero aún así era dificilísimo. O sea, había que buscar en, no sé, 1500 libros. ¿Cuál es la tesis que a ti te interesa? Pues estaba en chino. Entonces, antes la impartición de justicia era más difícil, porque a lo mejor ni el juez ni las partes sabían que había una tesis que te podía ayudar. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque era imposible encontrarla, ¿no? Y luego dos, ¿quién tenía los 1500 libros de semanario? Pues nadie. Todavía nada más las bibliotecas de las escuelas. Entonces la impartición de la justicia estaba, hoy en día pues es muy fácil encontrar criterios. Bien, entonces fíjate, antes, por eso por ahí te dice ahí, la otrora tercera sala, antes eran 5 salas, ¿ok? Entonces nosotros le decíamos pacta. A le decíamos primera sala, segunda sala, tercera sala, cuarta sala, quinta sala, que corresponden a estas de abajo. ¿Ok? Entonces, antes nosotros le decíamos pacta. ¿Ok? Para saber qué eran. Pacta, la primera era penal, la segunda era administrativo, la tercera era civil, la cuarta era laboral, trabajo, pacta. ¿Ok? Y la última era auxiliar, ayudaba a las otras. Entonces, si yo andaba buscando un tema, por ejemplo, en este caso que ando buscando prescripción civil, porque hay prescripción penal, administrativa y todo, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. O sea, por ejemplo, aquí la primera sala hoy en día es civil y penal. Bueno, la segunda sala no me sirve, la borro.
¿Ok? Ese no ando buscando criterios. La tercera sala sí me interesa porque era la sala civil. Entonces tú vas a encontrar a veces jurisprudencias, criterios de la tercera sala. Ah, esa te interesa porque esa era la sala civil. Pacta. Otra vez, ¿ok? Esta es la civil. La cuarta sala no te interesa porque es trabajo. La quinta sala sí te interesa porque esta ayudaba a las otras si estaban sobrecargadas. Ok, la auxiliar, le pongo ahí también la auxiliar. Los colegiados conocen de todas las materias, me interesan los colegiados. ¿Ok? El pleno pudiera conocer de todas las materias. Acá abajo, ¿ok? Los apéndices, como que dice, era donde venían todos los resúmenes. Bueno, me interesa la civil, la común, que es algo que es el auxiliar, me interesan esas. ¿Ok? Pues la electoral obviamente no me interesa. La constitucional, bueno, pues me pudiera interesar. A lo mejor decretaron que un artículo era constitucional o no. Bueno, entonces eso es lo que yo tendría estoy buscando un asunto civil, andaría buscando yo en esas materias. ¿No? Tal vez aquí me meta todo el pleno si quieres. ¿Ok? Aunque acuérdate que el pleno aquí básicamente conoce cuestiones de constitucionalidad, de leyes y demás. ¿Ok? Bueno, en fin, lo pongo. Eso es lo que yo buscaría si ando investigando algo en materia civil. ¿Ok? Entonces acuérdate que va a ser la sala 3, ¿ok? Porque a partir de la novena época, ya no hay sala 3, 4 y 5. Bueno, y la auxiliar. Entonces, bueno, esta es la civil y penal. Bueno, entonces antes eran estas. Ah, bueno, pues esas son. La auxiliar que les ayudaba, los colegiados conocen de todas las materias. Acá me voy otra vez a la civil. La común que ayudaba a las otras, entonces si busco prescripción, me puede salir aquí prescripción de penal o otra materia. ¿Ok? Y la constitucional, porque pudiera ser que declararon que algún artículo era inconstitucional. Bien, para que sepas dónde tienes que buscar, ¿verdad? Aquí dice jurisprudencias y tesis aisladas, ¿verdad? O puedes andar buscando solamente jurisprudencias. ¿Ok? O nada más tesis aisladas. Bueno, pues aquí andas buscando de las dos. No, yo nomás quiero pura jurisprudencia, pues le pones ahí puras jurisprudencias. Nomás te van a salir jurisprudencias. ¿Ok? O nomás tesis aisladas, en fin, tú le buscas ahí. Tú buscas aquí, te dice por rubro, por texto, por precedentes o por la ubicación, ¿verdad? Por los precedentes, puede ser que en una jurisprudencia tú andes buscando un caso en particular y entonces buscas aquí por precedentes. ¿Ok? No por el título, rubro o texto de la tesis, sino por los antecedentes de esa. ¿Sabes qué? Hay un criterio semejante en tal lugar y tal es la ubicación. Porque puede ser, en fin, para que sepas ahí cómo se hace esto. Ahora, fíjate lo que te dice esta que es jurisprudencia, CT, jurisprudencia por contradicción de tesis. Prescripción consumada en materia mercantil. Resulta improcedente su renuncia. Inaplicación supletoria de las disposiciones de los códigos civiles. Esta tesis es muy interesante porque te dice, está en larga, la ven ustedes, pero búsquenla porque es muy interesante. Y te dice entonces que en materia mercantil la prescripción consumada no es renunciable. En materia mercantil. En materia civil, la prescripción ganada y la consumada sí son renunciables. En materia mercantil no son renunciables, jurisprudencia por contradicción de tesis. Entonces, si en materia mercantil, alguien demanda después de los 10 años, yo me acuerdo que tuve hace poco un caso, ¿verdad? Donde alguien en materia mercantil demanda con algo que tiene más de 10 años de antigüedad e inventa un pago, según él, ¿verdad? Para que sea un reconocimiento de la deuda y se tenga por renunciada. Ah, bueno, en ese caso, te dice esta tesis que no se admite la renuncia, que debiera ser, vamos a decir, es lo lógico. Si el derecho ya se extinguió, sería, vamos a decir, contradictorio que alguien diga, no, sí vale, fíjate que sí, me encantaría pagar, fíjate que sí, esa deuda a mí me encantaría pagarla, ya se extinguió, pero me encantaría pagarla. No, eso no existe, no es lógico, pues, ¿no? Que una prescripción que ya está consumada, que el derecho ya se extinguió, se convirtió en obligación natural, dice el autor, ¿ok? Que ya el derecho se extinguió, luego haya un acto posterior que lo renazca, no, ya está extinguido, ya se acabó, ya no lo puede renacer, ya está extinguida la deuda.
Entonces, aunque haga un pago posterior, el deudor, no renacería algo que ya se extinguió. Entonces, por eso te dice eso, esta tesis que es más atinada que la civil, ¿verdad? Te dice, ¿sabes qué? En materia civil, sí se permite la renuncia a una prescripción ganada o consumada. Y te habla ahí de la disposición del Código de la Ciudad de México, pues, ¿no? Profe, ¿prescripción ganada y consumada es lo mismo o tiene No es lo diferencia? mismo, ¿verdad? Ah, Lo ganada es lo que lleva avanzado. De los 10 años vas en el año 5. Entonces, por eso te decía, no es realmente una prescripción, ¿verdad? Porque no, todavía no es prescripción. Bueno, lo ganado, el tiempo ganado de prescripción, porque todavía no es prescripción. Sin embargo, así te lo va a decir la ley. La prescripción ganada es la que llevas ganando, la que has avanzado. Entonces, la prescripción a los 5 años, a los 7, esa es renunciable con un pago, por ejemplo, donde estás confesando, estás admitiendo que la deuda todavía existe. ¿Ok? Esa, pero te dice aquí en materia mercantil, la consumada, ya pasaron los 10 años, esa es irrenunciable, te dice. Entonces ya, en ese caso que me tocó, donde alguien después de los 10 años en materia mercantil agregó un pago, ¿verdad? Él pensando, ¿verdad?, que ese pago va a implicar la renuncia a los 10 años. Pues no, fíjate, como era en materia mercantil, no vale el que me hayas inventado un pago. Ya no me importa yo discutir si yo hice o no hice ese pago. No, porque te está diciendo aquí claramente que en materia mercantil la prescripción consumada, ya pasaron los 10 años, ¿ok? O si la ley te dice que son 3 y lo que sea dicho. Pero en fin, que ya concluyó el periodo que señala la ley. Ya concluyó, ya no es posible la renuncia, te dice esta jurisprudencia. ¿Ok? ¿Y qué es lo lógico? Pues ya transcurrieron, ya la deuda no existe realmente. No, fíjate que yo quiero decir que sí existe, no es lo lógico eso. Ya no existe, no puedes renacer lo que no, ya lo que está muerto, pues, ¿no? Y entonces, en materia mercantil, te digo, en este caso, que alguien me inventó un pago a mi cliente, le inventaron, no, pero tú me hiciste tal pago, y ahí, en fin, inventa la firma del cliente o lo que sea, y ya después los peritos determinarían si es firma o no firma del deudor, y ya se va a determinar por un juicio de peritos si el pago es o no es. Bueno, pues en materia mercantil, pues porque no leyó la tesis esta, el actor, en materia mercantil, no nos vamos a discutir, hombre, no voy a discutir si hizo o no hizo el pago, si renunció o no, porque es irrenunciable, si fuera después de los 10 años. Pero en cambio en materia civil, cuidado, ¿ok? Aquí refieren precisamente el Código Civil de la Ciudad de México y la discusión que hacen aquí, ¿verdad? Si se aplica o no supletoriamente en materia mercantil. Acuérdate que el supletorio es el Código Civil Federal, ¿ok? Porque es una ley federal. Y entonces discuten en este caso si es aplicable o no supletoriamente el Código Civil Federal, donde sí se permite la renuncia a la prescripción ganada y a la prescripción consumada. ¿Ok? Ojalá algún día hubiera una jurisprudencia que dijera, ese artículo es inconstitucional, violatorio de derechos humanos, o lo que tú quieras. ¿Cómo si ya prescribió, resulta que ahora renunciaste a algo que ya, a un derecho que ya se extinguió? Pues ya no puede haber renuncia. Pero bueno, hoy por hoy, las disposiciones del Código Civil Federal te dicen que la prescripción ganada y la prescripción consumada, las dos sí son renunciables. Bueno, entonces en materia mercantil me la quisieron aplicar, oye, aquí está un pago. Ah, bueno, entonces yo tendría que mostrar que no lo hice. Bueno, no, ya no, en materia mercantil no tengo que demostrar nada. En materia mercantil, ¿ya pasaron los 10 años? Sí. Ah, bye, compadre. Aunque haya un pago, eso no implica que yo haya renunciado, el deudor haya renunciado. En materia civil, pasaría lo siguiente. Si te inventan un pago, que eso es lo que va a hacer el acreedor, ¿verdad? Para decir, bueno, ya pasaron 10 años, pero fulanito de todas formas reconoció. Absurdo, pero la ley lo dice, ¿verdad? Bueno, si te inventan un pago, entonces lo que va a hacer el demandado va a ser demostrar, no, yo no lo hice, no es cierto, ¿verdad? Que es lo más probable. ¿Quién anda pagando? Y todavía después de 10 años, ¿quién anda pagando después de 10 años? No, hombre, si ya no te pagaron a los 3 años, olvídate ya de ese deudor, ya no te pagó, ¿verdad?
Pero pues el acreedor ya anda buscándole a ver qué encuentra. Ahorita anda escondiendo los bienes, pero ahorita se le olvida y compra un carro y se lo embargo o algo, ¿no? Anda venadeándolo, como decimos acá en el norte. Y entonces le va a inventar un pago. Bueno, en materia civil, el demandado tendría que decir, aunque fuera consumada la prescripción, ¿ok? Tendría que decir que ese pago no es suyo y el otro tiene que acreditar que efectivamente aquel fue quien hizo el pago, ¿verdad? Y va a empezar esa discusión si realmente él hizo o no hizo el pago. Para que se tome, acuérdate, el pago se entiende que es una renuncia, que estás aceptando que la deuda sigue vigente, que estás aceptando que fulanito sigue siendo tu acreedor, ¿ok? Entonces digo, ve ahí la diferencia en materia civil y en materia mercantil. En materia mercantil, si está consumada, si pasaron los 10 años, es irrenunciable. Te dice, al final, el último párrafo de ese capítulo te dice el autor, pudiera ser que alguien renuncie a la prescripción con el ánimo de que no sea, de que no le cobren los acreedores, pues, ¿no? Y entonces te dice ahí el autor, pues, pudiera proceder la opción pauliana. Al finalmente te dice otra vez, ¿no? De nueva cuenta se mete con la renuncia de la prescripción ganada, el autor te está hablando en materia civil, ok, no de la tesis esa. Puede efectuarse de manera expresa o tácita, ok, y como antes precisamos, el reconocimiento del derecho del acreedor es una manifestación tácita de su renuncia. Bien, vamos ahora a la caducidad. La caducidad, hay términos muy parecidos, pero muy diferentes, ¿no? Una cosa es la prescripción, otra cosa es la caducidad. Ahorita te voy a hablar de la preclusión. Antes había, fíjate, antes había prescripción, vamos a decir, prescripción fuera del proceso y dentro del proceso. O sea, pudiera ser que alguien demandó, vamos a decir, dentro de los 10 años demandó, interrumpe la prescripción. Y ya se inicia el juicio y antes no había caducidad de la instancia. Acuérdate que la caducidad de la instancia, ahorita te habla el autor de ella, la caducidad de la instancia es una sanción a las partes por no haberlo gestionado, por no haber hecho que el juicio avanzara hacia la sentencia. Entonces es una sanción que establece la ley para que para aquellos que no quieren que su juicio avance. Y entonces, si no quieren llegar a la sentencia, bueno, pues de una vez lo damos por terminado. Y no se resuelve en la caducidad de la instancia, no se resuelve quién ganó, simplemente se dice el juicio queda sin materia. Y si están todavía dentro de los 10 años, pueden volver a demandar, si es que, ¿verdad? Si quieren ustedes. Entonces, es una sanción. Bueno, entonces, pero antes, por ejemplo, en materia mercantil, antes no había caducidad de la instancia. Entonces, alguien presentaba la demanda y contestaban, y ahí podía estar el juicio sin que le movieran 20 años. Y entonces, podía suceder que si bien es cierto que antes no había caducidad de la instancia, en aquel entonces, en materia mercantil, por ejemplo, sí podía haber una prescripción civil, vamos a decirle, dentro del juicio. O sea, la demanda interrumpió los 10 años, volvieron a empezar. Y entonces durante el juicio, como ya no hubo promociones que manifestaran la intención del acreedor de seguir cobrando, bueno, vamos a dejaron el juicio dormir ahí 20 años o lo que sea, 10. Sí, por la inactividad procesal, ¿no? Pero en este caso de ambas partes, pero solo porque, pues, por ejemplo, el deudor, pues, obviamente, pues, se hace pato y no quiere contestar, y el acreedor, pues, obviamente quiere que le cobren, pero pues, ¿qué le toca hacer al acreedor más que esperar que le paguen, ¿no? O en todo caso esperar el debido proceso. Sí, pero pon tú, el caso que te comento es, antes no había caducidad de la instancia. Antes. O sea, antes del 96, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces no había caducidad de la instancia. Entonces, ¿qué es lo que podía haber? Podía haber prescripción. O sea, el acreedor interrumpió la prescripción de los 10 años con la demanda. Pero si durante el juicio no le siguió, como no había caducidad de la instancia, el juez no lo podía dar por terminado. Pero sí podía haber prescripción entonces, porque la prescripción se interrumpió, pero volvió a empezar los 10 años. Y a lo mejor, si en el juicio no le movieron en 10 años, entonces prescribía, no caducaba, prescribía. Hoy en día no puede pasar eso, ¿por qué? Porque hay la figura de la caducidad. Entonces, si una de las partes ya no le siguió al juicio, entonces, bueno, si las dos partes no le siguieron al juicio, entonces va a caducar.
La caducidad, el juez, el legislador la inventó, vamos a decir, entre comillas, la inventó para quitarse expedientes. Porque la gente, porque estaba lleno, los juzgados llenos de expedientes de juicios abandonados, por la razón que sea. Entonces, la manera en que, vamos a decir, en que le ayudas al juez quitándole estadística, porque es la pregunta, al juez le preguntan eso. ¿Cuántos juicios tienes en trámite? El juez tiene que estar sacándolo a por sentencias, sentencias y sentencias. Aquí en Monterrey, según los cálculos más o menos que hace uno, un juez tiene que dictar como 20 o 25 sentencias diarias. Imposible, hombre. Imagínate que tenga que leer el juez, no sé, 10,000 hojas diarias de los expedientes. Y diarias, no, hombre, es imposible. Y además, ve a la audiencia. Y además, hace imposible. Pero más o menos es lo que tiene que resolver un juez para que no, para mantener su estadística. A un juez le dan cada año 3,000 expedientes, 3,000, 4,000 expedientes. Pues tiene que ir resolviendo al vapor, ¿verdad? A como sea, tiene que ir saliendo, ¿verdad? Las sentencias. ¿Por qué? Porque si no, pues se le van a hacer al rato 15,000 expedientes sin resolver. Entonces, bueno, la manera en que el legislador trató de resolver esos juicios inactivos, la caducidad de la instancia, una sanción. Entonces, es que si las partes no le han movido en tantos días, dependiendo cada legislación, ¿ok? Si no le han movido, bueno, el juicio se da por concluido. Y si, vamos a decir, si por alguna razón le siguieron en el juicio y después se dan cuenta que hubo una caducidad hace mucho tiempo, de todas formas opera la caducidad, aunque le hayan seguido sin darse cuenta. Entonces, insisto, es una sanción que inventa el legislador. ¿Para qué? Para que se vaya depurando el juzgado y todos esos asuntos donde no haya interés de las partes, ya sácalo, dalo de baja y ya ahora sí el juez ya inferior tiene menos expedientes en el juzgado, ¿no? Por resolver. ¿Ok? Bien, te dice entonces la caducidad. Te dice, bueno, originalmente la caducidad es lo siguiente. A diferencia de la prescripción es el paso del tiempo sin cobrar. Bueno, la caducidad es lo siguiente. La ley te exige que hagas algo para mantener vivo tu derecho. Si no haces eso, tu derecho no va a estar vivo y entonces lo vas a perder. O sea, te obliga la ley a que hagas algo, o que dejes de hacer algo, ¿ok? Para que esté vivo. Y en un caso clásico, te lo menciona ahí por ahí el autor, vamos a imaginar que alguien tiene un cheque y entonces la ley te dice, vamos a imaginar, va y lo presenta para cobro en el banco y el banco le dice, el cheque no tiene fondos, no te lo voy a pagar. Bien, la persona para poder reclamar ese cheque en un juicio, dice la ley, necesita protestarlo. Necesita que el empleado del banco haga una anotación donde diga, este cheque no se paga porque se presentó en tal fecha y no había fondos. Ese es el protesto. Una certificación, es un sello que le pone el empleado bancario al cheque. No se paga porque se presentó el día tal, porque es importante. La ley te dice que tienes que presentarlo dentro de los siguientes 15 días de que vence el cheque. ¿Ok? Dentro de los siguientes 15 días tienes que presentar el cheque al cobro. ¿Ok? Y si no te lo pagan, tiene que venir el protesto, la certificación del empleado bancario de que no había fondos suficientes. Entonces la ley te dice, para poder demandar un cheque que no tenía fondos, es necesario el protesto. Es un caso de caducidad. La ley te dice, tienes que hacer esto para mantener vivo tu derecho. Tienes que llevarlo a protestar el cheque, ¿ok? ¿Para qué? Para que lo puedas cobrar en un juicio. Entonces, fíjate cómo la caducidad es eso. Te piden que hagas algo para mantener vivo tu derecho. Si no haces eso, pierdes tu derecho, no por prescripción, no tiene nada que ver el tiempo. No fue el paso de los 15 días, no. Fue el paso de los 15 días, pero porque no hiciste la conducta que te exigía la ley, el protesto. Llevarlo ante el empleado bancario y que te le ponga un cheque, el protesto. Entonces, normalmente, si tú presentas un cheque y no tiene fondos, ahí mismo, sin que le digas, ahí mismo el empleado bancario le vas a poner el sello de que este cheque no, aunque tú no se lo pides, pero si no se lo pone, pídeselo. Haz un sello donde va a decir, este cheque se presentó en tal día, y es importante señalar qué día, porque la ley te da nomás 15 días para presentar el cheque, ¿ok? Este cheque se presentó tal día,
y no tiene fondos suficientes. Lo van a ver ustedes después en títulos de operaciones de crédito, ¿ok? Que, por ejemplo, bueno, el cheque es de 100,000, pero hay 60 en la cuenta, porque es muy común, te dice el empleado bancario, no tiene fondos, ¿cuánto hay? Pues nomás hay 20, pues dámelos. Y entonces le va a poner ahí, sí le va a poner el protesto, ¿verdad? En el sentido de, este cheque únicamente se paga en 20,554,99 centavos, porque es lo que había. En lo otro, pues no se paga. Y eso, con eso vas a ir a reclamar a un juzgado. Oye, ¿sabes qué? Me deben 80,000 pesos. ¿Verdad? Y está el protesto donde dice que me pagaron lo que había. Pero es muy común, ¿verdad? Que cuando te dan un cheque y no pasa, rebota, decimos, y el cheque no pasa, rebota, entonces es muy común que el empleado te diga, no tiene fondos, bye. No, ¿cuánto hay? No, pues, no, ¿cuánto hay? Págame lo que hay, o sea, de lo perdido lo encontrado. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor otro presenta también el cheque y allá en otro sucursal sí se lo pagan. Y los pobres 5,000 pesos que había, que más vale tener algo que nada, esos pues sí se los dan al otro. Entonces, si tiene fondos, tienen que darte eso. Bueno, entonces, en eso consiste la caducidad, en que tienes que hacer algo para mantener vivo tu derecho, a diferencia de la prescripción, donde nada más es, en la negativa, ¿verdad? Nada más es el paso del tiempo, ¿ok? No importa nada más que el paso del tiempo, ¿ok? Y en este no, es haber hecho algo. Entonces te dice el autor, bueno, te comienza diciendo, origen. Dice, bueno, por ejemplo, en Roma te decía, para poder heredar era necesario estar casado. La persona soltera no tenía derecho a heredar. ¿Ok? Entonces te dice ahí que los célibes y los casados sin hijos, todavía te decía, ¿verdad? Bueno, esos no pueden heredar. Entonces es una causa, es una caducidad. Te exigen que hagas algo para poder heredar, estar casado. ¿Ok? Y entonces te dice eso, ¿verdad? Y entonces la sanción era precisamente eso. Te dice, Gutiérrez y González te define la caducidad como una sanción condicionada por no realizar voluntaria y conscientemente un determinado hecho positivo. Una sanción que impedía el nacimiento del derecho, fíjate. El nacimiento, el derecho ni siquiera, ya no es para mantenerlo vivo, no, el nacimiento del derecho ni siquiera, ¿por qué? Porque no lo protestaste, en este caso, porque no estaba casada la persona o lo que sea. ¿Ok? Más adelante te dice, bueno, una definición ahí viene, es la pérdida de un derecho porque no se efectúa una conducta exigida dentro de cierto plazo. Como te digo, ese protesto, en este caso te decían que estuviera casado y demás. ¿Ok? Debe haber un plazo prefijado, te dice en el siguiente párrafo. Más adelante te dice, bueno, concepto, y te dan ahí algunos elementos que va a ir analizando cada uno de ellos el autor. Te dice, primero que todo, dice, por caducidad se pueden suprimir derechos reales y te da, por ejemplo, el caso del usufructo. No sé si te acuerdas, por ejemplo, que en determinado tipo de usufructos te exigían que hubiera un garante. Como el usufructuario le entregan algo, ¿verdad? Para que lo use y disfrute, ¿verdad? Y tiene que devolverlo, pues se lo puede acabar. Entonces le piden un fiador. Y entonces, si el usufructuario no presenta al fiador, se extingue el usufructo, dice ahí un artículo. ¿Ok? Puede ser que el nudo propietario lo dispense. Ya sabes que no hay bronca, no te exijo el fiador. Ah, bueno, ya lo liberaste. Pero si no presenta el fiador, por caducidad pierde el derecho de usufructo, que es un derecho real. ¿Ok? Pero por caducidad, ¿por qué? Porque no hiciste la conducta que te exigían. ¿Cuál era? Presentar un fiador. Te viene ahí eso, y luego en el caso de los derechos personales o de crédito, y te viene ahí, por ejemplo, generaciones familiares y que quién sabe qué tantas cosas. Se ataca a los derechos nacidos, así como las expectativas de derecho, te dice en el siguiente punto. Punto número 2, suprime derechos sustantivos o procesales, te dice. Y entonces, por ejemplo, en materia procesal, ahí el autor menciona lo que es la preclusión. Edna, ¿te acuerdas qué es la preclusión? Edna. Ven. Yo le puedo decir, A ver, dime. cuando se acaba una etapa procesal y la persona pierde sus derechos, porque, o sea, ya no siguen sus derechos de esa etapa porque ya se terminó y el juicio sigue. Recluye el derecho y caduca la instancia, ¿no? La preclusión es una figura que
que tiene 3 supuestos. El que se está refiriendo el autor es, si no realizas la conducta procesal dentro de tal término, se pierde la oportunidad, el derecho de hacerlo. Te dieron 6 días para la apelación. Si no lo hiciste en esos 6 días, pierdes tu derecho procesal a presentar la apelación. Entonces, es la pérdida de un derecho por no haberlo ejercitado en un derecho procesal, por no haberlo ejercitado dentro del plazo que la ley te dijo. Esa es la preclusión. La preclusión tiene otros 2 supuestos. Otro es, por ejemplo, si realizas una conducta, primero que todo, si ya realizaste la conducta. Por ejemplo, si ya apelaste, ya no puedes volver a apelar otra vez, ¿no? Okay. El hecho de haber ejercitado la conducta hace que ya no puedas seguir, o sea, ya se consumó, ya lo hiciste. Y habría que ver allí el tipo de términos que tienes. Hay términos que son dilatorios y hay términos que son perentorios. En ocasiones, por ejemplo, la ley te dice, tienes 9 días para contestar la demanda y la contestas al día 5. Y te das cuenta, ¡ay, güey, se me olvidó ponerle esto! Puedes ampliar tu contestación de la demanda. O sea, hay que esperar a que transcurran los 9 días. ¿Ok? Entonces, en algunas ocasiones los procesos te permiten que la conducta se pueda realizar varias veces. Hay que esperar a que transcurra todo el tiempo. Y en otras te dicen, no, ¿sabes qué? Aquí, si realizas la conducta, ya no la puedes volver a realizar, como la apelación, por ejemplo. ¿Ok? Bien. He visto criterios que te dicen que puedes ampliar la apelación. Te dieron 6 días, apelaste el día 5, puedes ampliarla, te dan chance, pero técnicamente no debiera ser. Ya hiciste uso de esa facultad. Y otro es cuando realizas una conducta, otra manera de preclusión, cuando realizas una conducta que es incompatible con la que ya hiciste. ¿Ok? Realizaste una conducta que es precisamente lo contrario a otra. Suponiendo alguien, lo van a ver procesal, pero suponiendo alguien, no es exacto, pero si ya promoviste la apelación, pues ya no puedes promover la revocación. Porque son incompatibles una con otra. Espérate, ¿cuál de las dos quieres? Ok, entonces no puedes hacer las dos cosas a la vez, porque es incompatible una con otra. Entonces, son las 3 maneras en que puede tener lugar la preclusión. La pérdida de un derecho procesal por no haberse ejercitado en el tiempo debido. ¿Ok? Nada más, independientemente de en qué etapa procesal estés, no, simplemente te dieron tantos días para contestar este incidente, lo que sea. Pasó el tiempo, no lo hiciste, ya, caminaste. 2, ya realizaste la conducta que te dijo la ley. 3, realizaste una conducta y la otra que quieres hacer es incompatible con esta, porque es exactamente lo contrario. Entonces son 3 maneras en que pierdes el derecho procesal, pues, ¿no? El que se está refiriendo el autor es, la ley te exige que hagas algo en tanto tiempo. No lo hiciste, lo perdiste, entre comillas, por caducidad, que la ley le dice en materia procesal preclusión. ¿Ok? La caducidad de la instancia es otro rollo. La caducidad de la instancia se llama así, en fin, porque las partes no hicieron algo en tanto tiempo, no promovieron en tanto tiempo. Entonces, es una caducidad, porque ya te dije, caducidad es la pérdida de un derecho o expectativa, te dice el autor, ¿verdad? De derecho, porque no realizaste una conducta en el tiempo que la ley te exige. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, en fin, hay de distintos tipos. Entonces ahí te dijo, en materia procesal también puede suceder la caducidad de la instancia o en este caso la preclusión. Caducó el juicio, una caducidad, porque no hiciste lo que la ley te dice, actuar en tanto tiempo, o bien la preclusión, no hiciste uso de una facultad en tanto tiempo y perdiste esa facultad, esa oportunidad procesal. Bien, te dice más adelante, la conducta puede ser positiva o negativa. Más adelante te dice, la caducidad puede ser que venga en la ley, que lo hayan convenido las partes, o puede ser que el juez lo haya establecido. Por ejemplo, en una ocasión me tocó un caso de un contrato de seguro donde le exigen al asegurado que debe tener una bóveda marca tal, Mosler, me acuerdo yo. ¿Ok? Supuestamente son bóvedas muy, muy seguras. Las que trae de Alemania o no sé dónde eran.
¿Ok? Entonces, ¿quieres el seguro? Sí. Ah, bueno, tienes que tener tales, o sea, ahí es convencional. Debes hacer esto para poder estar asegurado. Si no, no, o sea, te exijo una conducta para que tengas derecho a cobrarme el día de mañana, que tengas una bóveda marca tal. No tienes esa bóveda marca tal, no, aquí conseguí una marca Acme. No, ¿sabes qué? La Acme no la hace. Yo quiero, si quieres que te asegure, que tengas una bóveda marca tal, entonces convencional, le está exigiendo una conducta como presupuesto para poder contratar. ¿Tienes esa bóveda? Sí. ¿No la tienes? No puedo contratar contigo. O sea, no, ni siquiera van a ser tu derecho. ¿Ok? Bien, te dice más adelante, caducidad y prescripción, ¿en qué se parece y qué se distinguen? La prescripción no extingue los derechos, lo que te decía el autor, ¿verdad? Pero porque quedan en obligación natural, ¿verdad? La caducidad sí extingue el derecho, ¿verdad? 2, te dice, la prescripción siempre es legal, la caducidad puede ser convencional, las partes lo pudieron haber acordado. La prescripción afecta los derechos ya nacidos, la caducidad pueden ser incluso expectativas de derecho, te dice. La prescripción se puede interrumpir y suspender, la caducidad no. Más adelante te dice, bueno, en fin, que la prescripción es para sancionar la inactividad y la caducidad es para asegurarla. Más adelante te dice, ahí te transcribe un párrafo de Covielo y te dice, bueno, la prescripción tiene mucho que ver con lo subjetivo, que la persona no haga la conducta que le exigieron, su negligencia, y en cambio la caducidad dice, es muy objetivo. Más adelante, en el punto número 6 de las diferencias, te dice, para impedir que ocurra la prescripción, el titular debe ejercer el derecho mismo. En cambio, en la caducidad, si se desea evitar que sobrevenga la caducidad, tiene que realizar una conducta que puede no consistir en la ejecución, sino que incluso puede consistir en una omisión, en un acto negativo. ¿Ok? Más adelante te dice el autor, lo que te decía hace rato, para impedir que prescriba un título de crédito, ¿ok? Pues tienes que demandar al demandado, ¿verdad? Pero en ocasiones, bueno, en el siguiente caso, ¿verdad? En ocasiones puede ser que en algunos casos te exigen el protesto, que es lo que te acabo de comentar. El protesto existe en la letra de cambio, cheque pagaré, ¿ok? En el caso particular del cheque y la letra de cambio existe el protesto, ¿verdad? Que se proteste, ¿verdad? Que haya una certificación de que no pasó el cheque, de que no, en el caso de la letra de cambio, la van a ver ustedes después, te había comentado, ¿ok? En el que yo te digo, yo reconozco que te debo, pero te va a pagar fulanito de tal. Ve con él. Si no te acepta él pagar, entonces, bueno, ya te pago yo, ¿ok? Pero ve con él, en principio, el obligado que, entonces vas con el fulanito, oye, dice aquel que si le pagas, que porque tú le debes a él, sí, hombre, lo acepta. No, yo no le debo nada, se protesta. ¿Ok? Entonces, pero la ley te exige en este caso, fíjate, el protesto, te exige una conducta que hagas para que puedas demandar. ¿Ok? Finalmente te dice el autor, caducidad y término extintivo. Entonces, fíjate ahí con lo que concluye el autor, te dice, de esta manera, el titular puede impedir la extinción de la caducidad, pero no puede evitar, o sea, ahí la discusión que hay, dice, oye, pues el término extintivo y el término extintivo y la caducidad se parecen mucho. O sea, el término extintivo, acuérdate, es llegar a tal fecha, se extingue el derecho que ya tenías. Dice, pues se parece mucho a la caducidad, porque también llegar a tal fecha, pues se extingue el derecho que ya tenías. Pues te dice el autor, no te confundas, ¿verdad? En el término extintivo no tiene nada que ver la conducta, ¿verdad? Y en cambio, en la caducidad sí tiene que ver la conducta, ¿ok? Si no se realizó la conducta dentro de determinado tiempo, se da por concluido, a diferencia de un término extintivo, ¿ok? Entonces te dice, de esa manera el titular puede impedir la extinción de la caducidad, dice, pero no puede evitar, dice, pero no puede evitar el efecto resolutorio del término. ¿Ok? Te dice, en este caso, el término resolutorio se distingue de la caducidad en que el término necesariamente va a concluir, va a dejar sin efectos el contrato. En cambio, en la caducidad puede ser que si se realiza la conducta,
¿ok? La obligación va, o el derecho va a continuar. Entonces, ¿en qué se distingue el término extintivo de la caducidad? En que en el término extintivo siempre va a terminar, ese va a ser el final, va a darse por concluida, ¿verdad? La obligación, el derecho o obligación que exista. En cambio, en la caducidad no necesariamente va a terminar ese derecho, porque si se realiza la conducta, entonces el derecho continúa. Bien, y aquí les dije que se brincarán al capítulo 30. Vamos a ver el 30, el 31 y luego nos devolvemos 29 y demás, de atrás para adelante. Porque me interesa, estos capítulos son más, en fin, más importantes. Como ya estamos ahorita ya a punto de terminar el curso, bueno, me interesa que veamos al menos estos, el 30 y 31 al menos. Bien, te habla entonces ahora de lo que es mancomunidad y solidaridad. Básicamente la diferencia es, en la mancomunidad, una deuda está dividida y cada quien es responsable de una parte. Tú te comprometiste al pago de la tercera parte de la deuda. En cambio, en la solidaridad, ya te había dicho, a cualquiera de los deudores le pueden exigir el pago del 100% de la deuda. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre una figura y otra. ¿Ok? En una está dividida y en el otro no. Y puede igual haber en la parte activa, ¿verdad? Cualquier acreedor te puede exigir el 100% en la solidaridad activa, ¿ok? Y es lo que el autor te va a comentar. Te dice, los sujetos de una obligación pueden presentarse de manera simple o compleja. Simple, uno con uno, ¿verdad? Cuando un acreedor está relacionado con un deudor, simple. Compleja, hay varios acreedores o varios deudores o varios acreedores y varios deudores, ¿ok? Entonces dice, cuando ahí pasa este caso, son las deudas que se llaman mancomunadas y hay varios tipos. Entonces te dice, las primeras, en el caso de que hay un solo acreedor y un solo deudor, dice, pues está bien fácil. Si el deudor paga, pues ya se extinguió la deuda. Pero en cambio, dice, en las complejas, cuando hay varios acreedores y varios deudores, las reglas van a cambiar. ¿Ok? Entonces te dice ahí, puede ser que la deuda sea divisible en el punto número 1, ¿ok? ¿Ok? Entre todos los codeudores y el crédito entre todos los coacreedores. Esta situación se conoce como simple mancomunidad, ¿ok? Que esté dividido. Pero puede ser que la deuda no esté dividida. Y te dice, puede ser que la deuda no esté dividida por cualquiera de estas dos razones. Porque hay una figura de la solidaridad o porque la deuda es indivisible. O sea, no es posible que se cumpla, que uno de los deudores cumpla con su parte. La deuda es en sí misma indivisible. O puede ser que sea, que exista la solidaridad, ¿verdad? Que las partes se comprometieron a que a cualquiera de ellos les podías exigir el cumplimiento del 100% de la deuda. Y te va a explicar el autor cada uno de ellos. Simple mancomunidad, pues ya te dijo, ¿verdad? Uno con uno, pues eso no tiene bronca, ¿verdad? Esta es la solución común, pues mientras la ley, esta es la solución común, pues mientras la ley, la voluntad de las partes o la indivisibilidad del objeto no impongan la necesidad de un pago único o integral de cualquier deudor a cualquier acreedor, cada uno de ellos deberá solventar a cada uno la parte alícuota. ¿Ok? Bien, siguiente. Dice, pudiera suceder, ¿verdad?, que una deuda que es divisible, a cada quien le corresponda pagar la parte alícuota, lo que le corresponda, pues, ¿no? Entonces habría que ver en una obligación si se estableció que se podía dividir o, en el caso de la solidaridad, no se puede dividir. ¿Ok? Bien, entonces te dice, en su caso, a cada quien le corresponde una parte alícuota. Si no se dijo, si no se dijo que es solidaria, la solidaridad no se presume. ¿Ok? Tiene que haberse dicho expresamente que a cualquier deudor le podías exigir el 100% del pago de la deuda. ¿Ok? Entonces, esa no se presume. Tiene que ser expresa. En cambio, si no se dijo, se entiende que es mancomunada. Y entonces, a lo mucho lo que puedes exigirle es una parte alícuota, una parte proporcional a cada deudor. No le puedes exigir el 100%, ¿por qué? Porque no se dijo expresamente que es solidaria. ¿Ok? Bien, entonces te dice, podrás reclamar una parte a cada. Entonces, ¿qué te convendría? Pues demanda a todos en el mismo juicio.
¿verdad? Para que pues todos te manden, te paguen ahí, pues, ¿no? Viene más adelante, pues, ¿no? Ahí el prorrateo y que quién sabe qué. Más adelante te dice, la obligación se fragmenta, cada deudor deberá pagar su parte y cada acreedor podrá exigir solo la parte proporcional a cada uno de los deudores. Dice, obviamente, en la 484, dice, obviamente, pues casi todo el mundo va a querer que la solidaridad, ¿verdad? Porque tiene más garantía. Pero a lo mejor a los deudores no les conviene eso. Pero en fin, igual el acreedor dice, pues no te presto. Si no se comprometen solidariamente a responder por el adeudo, pues no les presto y se acabó, ¿verdad? Y habrá otro que dice, no, pues a lo mejor sí, en fin, mi interés es, finalmente estoy protegido. Si son 3 deudores y cada uno de ellos tiene bienes, estoy protegido, no me importa, ¿verdad? En fin, pero lo más común es la solidaridad, a que a cualquiera de ellos le puedas exigir el 100. Te da un ejemplo de autor, dice, 2 personas, dice José y Juan, le prestan, dice, a usted, al lector y a mí. ¿Cuánto? 4,000 pesos. Entonces, ¿cuánto le pueden exigir a usted? ¿Cuánto le puede exigir a usted, José? Si no se dijo que era solidaria, se entiende entonces que cada quien debe responder por una porción, pues, ¿no? Por una parte proporcional. Entonces, si no se dijo, Juan y Pedro, Juan y Enrique le prestan a usted y a mí. Entonces, se entiende, dice, como no es solidaridad, porque no se dijo expresamente, se entiende que cada uno de ellos solamente va a responder, cada uno de los deudores, usted y yo, dice el autor, solamente va a responder cada uno de ellos por 2,000 pesos. Pero de igual forma, uno de ellos, Juan, si nada más te está demandando Juan, no se presume que haya solidaridad activa. Entonces, Juan no te puede exigir a ti el pago de los 2,000 pesos. No, Juan nomás, igual, hay mancomunidad en la parte activa, ¿ok? En la parte de los acreedores. Entonces, Juan nomás te podría exigir de los 2,000 que tú debes, 1,000. ¿Ok? Y él le puede exigir 1,000 al otro. Entonces, vamos a decir, la solidaridad, insisto, no se presume. Si no se dice, es mancomunidad. Y si hay varios acreedores, pues no, tienen derecho cada uno de ellos a demandar la parte que le corresponde. Si hay varios deudores, lo mismo. Entonces, nada más los deudores van a responder por la parte que les corresponda. Profe, el ejemplo es de mancomunidad compleja, ¿verdad? Así es, ajá. Ok. Sí, porque son varias partes y varios acreedores y varios deudores. Solidaridad, te dice el autor, ¿de dónde viene la solidaridad? De que las partes lo hayan pactado, que es lo más común, ¿verdad? Vamos a decir, es la manera en que el acreedor se siente más garantizado con la solidaridad. Y o bien te dice, o el legislador, ¿verdad? Lo estableció. Dice, porque las partes han querido convenir en la unidad del pago o porque el legislador así lo establece. Muchas veces el legislador te dice, ¿verdad? Quienes cometen en conjunto un daño son responsables solidariamente. La ley te dice que esos son responsables solidariamente. ¿Ok? Entonces no es que las partes hayan querido, no. La ley dice que en este tipo de eventos se responde solidariamente. Entonces digo, nada más en los casos en que la ley señala que es responsabilidad solidaria y en los casos en los que las partes hayan convenido eso, esos son los únicos casos que hay solidaridad. No lo dijeron y no lo dice la ley, es mancomunidad. A cada quien le toca responder por la parte que le toca. Pues. Te dice más adelante el autor, en este caso de la solidaridad, estás obligado a cumplir con la integridad de todo el crédito. ¿Ok? Si demandan a uno de los deudores solidarios, debe cumplir con la integridad, es decir, con el 100% de la deuda. Y luego ya entre ellos se pelean, yo pagué, bueno, ya es otra bronca entre ellos. Más adelante dice fuentes, la convencional, lo acordaron las partes en el contrato, y la legal. Acuérdate, la solidaridad, entonces se va a parecer mucho a la figura del aval, ¿ok? Porque el avalista ya el avalado, ¿ok? Que nada más existen los títulos de crédito, esa es una diferencia entre una figura y otra, ¿ok? También responde cualquiera de ellos por el 100% de la deuda. Pero el actor normalmente, ¿qué va a hacer? Pues demanda a los dos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no intentes un juicio y luego resultó que no tiene bienes, ahora intenta un juicio en contra del otro, pues no.
Mejor de una vez demanda a los dos. A los dos les puedes reclamar el 100% de la deuda y ya, finalmente que lo paguen. Solidaridad, te dice el autor más adelante, hay activa, pasiva y mixta. ¿Ok? Activa cuando hay varios acreedores, pasiva cuando hay varios deudores, mixta cuando hay varios acreedores y varios deudores. ¿Cómo es la estructura y relaciones existentes de la solidaridad? Caso de solidaridad convencional, y te mete ahí el autor un ejemplo en que los alumnos quieren hacer su graduación, su fiesta de graduación, y entonces contratan, no sé si dice que contratan con los profesores. Los alumnos contratan con los profesores para que le presten los profesores 10,000 pesos a los alumnos. Obviamente es una redacción que tiene el autor ya. Hoy en día, no, cállate, el maestro es un abusivo, cómo está permitiendo, contratando con los menores y que quién sabe qué. Con los chavos, pues no, ya. Hoy en día ya no hay, ya no, este ejemplo no tendría aplicación. No te dije que hace mucho, para que el hombre, el esposo pudiera contratar con la esposa, se requería autorización judicial, se requería que el juez la autorizara. ¿Por qué? Pues porque pues una parte se va a llevar de encuentro a la otra. Bueno, pues por ejemplo, aquí te dice eso. A mí me tocó hace mucho di clases en una prepa. Ayúdame con una clase en la prepa, ayuda. Y di clase en la prepa. Nunca lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Uno de los errores más grandes que he hecho en mi vida, ¿no? Incontrolable lo de la prepa. Supongo que en secundaria está peor todavía. O sea, nunca sería maestro ni de prepa ni de secundaria. Y bueno, entonces me tocó en esa prepa lo mismo, se iban a graduar y los chavillos no tenían 18 años. Ellos contrataron el salón y todo bien organizadillo. Pues sí, pero eran menores de edad. Pues al rato no les salieron las cuentas y demás, y entonces el salón les quería demandar a los chavillos, pues eran menores de edad, ¿verdad? Y ese es el primer problema que vas a tener. Entonces, que es una cosa que dice ahí el autor. Los alumnos hacen un trato con los maestros. Cuidado con que los alumnos sean menor de edad, ¿verdad? Porque aquí no te dice de qué grado académico son los alumnos. Nada falta que fueran de primaria o de kinder. Y los alumnos están haciendo un trato con los maestros. Existe aquí una relación principal, te dice la relación de la deuda establecida entre alumnos codeudores y maestros que son coacreedores. Hay un vínculo solidario. Pero también te dice ahí, hay dos relaciones internas. La de los alumnos codeudores entre sí, dice, ¿verdad? Que decide la forma en que operarán y distribuirán entre ellos el pago de la deuda, y la de los profesores coacreedores entre sí. Entonces dice, en esta, fíjate cómo hubo una relación principal entre maestros y alumnos, y además hay relaciones internas entre los alumnos y entre los maestros, ¿verdad? Cómo se van a repartir entre ellos, ¿verdad? Porque a lo mejor los maestros prestaron los 10,000 pesos, pero un maestro puso 7 y otros juntaron los 3. Finalmente cualquiera, si fuera solidaridad, ¿verdad? Cualquiera puede reclamar el 100% de la deuda, pero en el día de mañana el de los 7 va a decir, devuélveme mis 7, ¿verdad? Yo puse más. Y en fin. Dice, en efecto, los codeudores han convenido entre sí constituir una solidaridad pasiva. Entre ellos preexiste un acuerdo que distribuye la deuda y determina en interés de quién y en qué proporción. Todos los codeudores aceptan correr la misma suerte. Por ahí venía algo precisamente consortes. Fíjate qué interesante, porque a los cónyuges también les dicen consortes, ¿verdad? Y te dice el autor que consorte quiere decir que van a correr la misma suerte, ¿verdad? Como te dicen cuando se casan, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. En la salud y en la enfermedad. Y que, bueno, por eso se llaman consortes, porque llevan la misma suerte. Entonces dice aquí, ellos se comprometen, también estos, en este caso, ¿verdad? Son también consortes, van a llevar la misma suerte, ¿verdad? Entre ellos, ya sea activa o pasiva, te dice en la siguiente página el autor. Solidaridad legal, la que viene en la ley. Entonces debe aparecer en una norma jurídica, te dice antes que todo, ¿ok? Y entonces tiene lugar cuando hay o varios acreedores, o varios deudores, o varios acreedores y deudores. Principios explicativos de la solidaridad, te dice. Primero que todo, los copartícipes constituyen un consorcio, ¿verdad? Que van a llevar todos juntos
la misma suerte. ¿Ok? Buena o mala, pero todos van a llevar el mismo destino, pues, ¿no? Se dice ahí, es lo primero, pues, ¿no? Segundo, unidad del objeto. Los codedores han convenido en entregar una sola prestación, ¿ok? Al acreedor común. O bien los coacreedores han convenido en recibir una sola prestación por parte de todos, ¿ok? No en pedacitos, no, es todo completo, pues, ¿no? Siguiente, pluralidad de vínculos, acabamos de ver, ¿ok? Que puede haber distintos vínculos externos e internos, como te dijo, ¿no? Incluso, te dice aquí, pudiera haber distintas modalidades entre los mismos codeudores, que a uno tenga un plazo para pagar distinto del otro. Y ahí eso se complica bastante porque entonces la relación de la que hablaba, que era única, pues ¿cómo que uno puede pagar en tanto tiempo y el otro en tanto? ¿Eh? Bueno, si fueran independientes, sí, pero si no son independientes, pues todos, o sea, a cualquiera le puedes exigir en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, si se pudiera haber alguien que esté sujeto a condiciones. Siguiendo con nuestro ejemplo, la deuda de uno de los alumnos coobligados solidariamente pudo anularse por ser menor de edad. Por eso me acordé del caso ¿verdad? Que te comenté. ¿Okay? ¿Qué pasaría si en los codeudores solidarios hay un menor de edad? ¿Es nada más nula por lo que hace a él o nula en lo que hace a todos? ¿Ok? Digo, por eso me acordé del caso de estos alumnos que estaban en prepa. Pues yo creo que la mayor parte eran menores de edad y ellos mismos fueron a hacer el contrato con el salón de eventos y con el grupo musical y al rato no les salieron los números, ¿verdad? Bien, entonces te dicen, siguiendo con nuestro ejemplo, la deuda de uno de los alumnos coobligados solidariamente pudo anularse por ser esta menor de edad, incapacidad de ejercicio. La de otro nula porque su consentimiento fue arrancado por intimidación o violencia, en tanto que los restantes pudieron ser válidas en plenitud. Entonces te dice aquí, la deuda de uno de los alumnos pudo anularse, de uno, no te dijo que toda la deuda. De la misma manera, uno de los codeudores pudo someter la obligación a una condición suspensiva y los otros a un plazo suspensivo. Y en fin, ¿ok? Efecto de la solidaridad te dice, en relación a la deuda, se enlaza, dice, a los coacreedores con los codeudores, llamada la relación principal y las relaciones internas que hace rato te mencionó el autor. Efectos de la relación principal te dicen, bueno, dice, el primer efecto que va a tener es que se puede exigir el pago total, los acreedores pueden exigir el pago de todo a cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces te dice, el primer efecto es que cualquier acreedor puede exigir el pago total del crédito y paralelamente, dice, cualquier codeudor debe cumplir totalmente con la deuda. Y te vienen entonces ahí dos transcripciones de dos artículos, 1987 y 1989, donde te viene la solidaridad activa y la solidaridad pasiva. Cada uno de los acreedores puede exigir, o todos juntos pueden exigir de todos los deudores o acreedores o de cualquiera de ellos el pago, pues, ¿no? Y si resulta, dice, si reclaman todo de uno de los deudores y resultar insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiera reclamado solo parte o de otro modo hubiese constituido en la división de la deuda respecto a alguno o alguno de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás deudores con deducción de la parte del que yo pago. Número 2, el pago hecho a cualquier acreedor extingue el crédito. ¿Ok? El pago que haya hecho cualquiera de los deudores extingue el crédito. Bien, vamos, y viene entonces el artículo, viene ahí el 1990 y 1994. El pago hecho a uno de los acreedores extingue totalmente el crédito. Pues. El pago, los deudores de varios acreedores solidarios se libera pagando cualquiera de estos, a no ser que haya sido recurrido judicialmente por alguno de ellos. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí cumplimos las 10 páginas. Leemos 10 páginas para la clase de mañana y les digo, más o menos es el final del siguiente capítulo. Bueno, entonces, en su caso, para el lunes veríamos el capítulo 31. ¿Ok? Sale. Sí, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Bye.